Antes de empezar con el contenido de hoy, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros vídeos y quieren ver más contenido interesante, los invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas las nuevas historias y vídeos que compartimos. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del vídeo. En un mundo lleno de distracciones y ruido, hay un refugio donde el alma encuentra paz. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un canto que resuena desde tiempos antiguos, un mensaje que trasciende generaciones? El Salmo 135 nos invita a descubrir el poder de la alabanza y la gratitud. Imagina un lugar donde cada palabra se convierte en un eco de esperanza, donde cada oración es un puente hacia lo divino. Mientras escuchas, piensa en los momentos en que te sentiste perdido o abrumado. ¿Cómo responderías a la grandeza de lo que te rodea? Este salmo nos recuerda que no estamos solos. Hay un Dios que escucha y responde. Las imágenes de su poder y bondad nos envuelven, creando un lazo de conexión que nos invita a acercarnos más. A medida que exploramos juntos, mantén tu mente abierta. ¿Qué revelaciones se deslizarán en tu corazón? Este viaje de fe y reflexión está a punto de comenzar. Prepárate para sumergirte en una experiencia que puede transformar tu perspectiva y avivar tu espíritu. La alabanza no es solo un acto, es un estilo de vida. Vamos a descubrirlo juntos. El Salmo 135 comienza con un llamado claro al pueblo de Israel. Alaben al Señor. Esta exhortación alaba no solo la importancia de glorificar el nombre de Dios, sino que también nos invita a reflexionar sobre el propósito de la alabanza. Al alabar, la comunidad se une en una expresión de agradecimiento y reconocimiento de la grandeza de Dios. No se trata solo de palabras, es un acto de amor y devoción que une a los creyentes y fortalece su relación con lo divino. La adoración se convierte en un momento en el que los fieles pueden experimentar la presencia de Dios de una manera única y transformadora. El Salmo nos recuerda que el acto de alabar va más allá de lo individual. Es una acción comunitaria que crea un sentido de pertenencia y unidad entre los adoradores. Cuando las personas se reúnen para alabar a Dios, están compartiendo sus historias, sus luchas y sus victorias. Este intercambio de experiencias enriquece la adoración y la hace más significativa. Cada voz se suma a un coro que resuena en los cielos, uniendo a todos en una melodía de gratitud y reverencia. Además, la alabanza es una respuesta a lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. Este salmo invita a recordar las obras poderosas de Dios y a reconocer su intervención en la historia. Al elevar nuestras voces en alabanza, estamos afirmando nuestra fe en un Dios que actúa y que es digno de ser glorificado. Esta alabanza no solo es un acto de reconocimiento, sino también de confianza en que Dios continuará actuando en nuestras vidas y en el mundo. Es interesante notar que el Salmo 135 no se limita a la adoración en momentos de alegría. También se convierte en un refugio en tiempos de dificultad. Al alabar, las personas encuentran consuelo y esperanza, recordando que no están solas. La alabanza se convierte en una forma de resistencia ante los desafíos, una manera de mantener la fe viva incluso cuando las circunstancias son adversas. Así, la adoración se convierte en una práctica esencial para la vida espiritual de los creyentes. En resumen, el llamado al Lube y Adoracao en el Salmo 135 nos invita a participar de un acto comunitario que trasciende el individualismo. La alabanza se convierte en un vehículo de unidad, gratitud y esperanza, recordándonos la grandeza de Dios y su obra en nuestras vidas. A través de este salmo, se nos anima a hacer del Lube una parte integral de nuestra vida diaria, una práctica que nos conecta con Dios y entre nosotros. El Salmo 135 resalta la grandeza de Dios de manera impresionante. A través de sus palabras, se presenta a un Dios soberano, majestuoso y lleno de poder. Este salmo nos invita a contemplar las características divinas que hacen de Dios un ser incomparable. La soberanía de Dios se manifiesta en su autoridad sobre toda la creación, recordándonos que Él es el creador del universo y que todo lo que existe está bajo su control. Esta visión de grandeza nos ayuda a entender nuestra posición en el mundo y cómo dependemos de su poder y gracia. La majestuosidad de Dios también se refleja en sus obras y acciones a lo largo de la historia. El Salmo menciona las maravillas que Dios realizó en Egipto y en la vida del pueblo de Israel. Estas acciones no son solo relatos históricos, son testimonios de su amor y cuidado por su pueblo. Al recordar estas intervenciones, los creyentes son invitados a reflexionar sobre su propia experiencia con Dios y a reconocer su grandeza en su vida cotidiana. Cada acción divina es un recordatorio de que Dios está presente y activo, guiando y protegiendo a aquellos que confían en Él.
La grandeza de Dios también se contrasta con la debilidad de los ídolos. En un mundo donde muchas personas buscan respuestas y seguridad en cosas materiales o en figuras que no tienen poder, el Salmo 135 nos recuerda que solo Dios es digno de nuestra alabanza. Los ídolos, por muy atractivos que parezcan, son incapaces de actuar o de proporcionar lo que realmente necesitamos. Esta comparación entre Dios y los ídolos subraya la importancia de dirigir nuestra adoración hacia el único que es verdaderamente grande y poderoso. Además, reflexionar sobre la grandeza de Dios nos invita a una vida de humildad. Al reconocer que somos parte de su creación, nos damos cuenta de que no somos el centro del universo. Esta humildad nos ayuda a cultivar una actitud de gratitud y a vivir con un propósito más grande que nosotros mismos. La grandeza de Dios nos llama a servir, amar y cuidar de nuestros semejantes, siguiendo su ejemplo de amor incondicional. Finalmente, la grandeza de Dios es un tema recurrente en la Escritura, y el Salmo 135 es solo uno de los muchos lugares donde se celebra su majestad. La invitación a contemplar su grandeza es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él y para alentar a otros a que también lo conozcan. La grandeza de Dios nos llama a la adoración, y a su vez, nos transforma en agentes de su amor en el mundo. Al analizar el Salmo 135, es interesante compararlo con otros salmos que abordan temas similares, como el Salmo 146 y el Salmo 150. Estos salmos, aunque diferentes en su estilo y enfoque, comparten un hilo común: la celebración de la grandeza y la fidelidad de Dios. El Salmo 146, por ejemplo, comienza con una llamada a alabar al Señor y destaca su justicia y cuidado por los necesitados. Este énfasis en la justicia divina conecta con el Salmo 135, donde se recuerda las obras poderosas de Dios en la historia de Israel. El Salmo 150, por su parte, es una explosión de alabanza que invita a todo ser viviente a alabar a Dios. La invitación a adorar en diferentes instrumentos y formas resuena con el llamado al Lube en el Salmo 135. Ambos salmos nos recuerdan que la adoración no tiene límites y que se puede expresar de múltiples maneras. La diversidad de la adoración es hermosa y refleja la creatividad de Dios en su creación. Además, al comparar estos salmos, podemos ver cómo cada uno aborda la relación entre Dios y su pueblo. El Salmo 135 enfatiza la historia de la liberación de Israel y las intervenciones divinas, mientras que el Salmo 146 se centra en el cuidado de Dios por los desamparados. Esta variedad en el enfoque nos ayuda a entender la complejidad de la relación entre Dios y su pueblo, mostrando que su fidelidad se manifiesta de diferentes maneras a lo largo del tiempo. La comparación también nos enseña que la alabanza no es solo un acto aislado, sino que se integra en la vida diaria del creyente. Cada salmo ofrece una perspectiva única sobre cómo podemos acercarnos a Dios, ya sea a través de la reflexión sobre su grandeza, el reconocimiento de su justicia o la celebración de su presencia en nuestra vida. Esta riqueza de perspectivas en los salmos nos invita a explorar diferentes formas de adoración y a encontrar lo que más resuena en nuestro corazón. En conclusión, al comparar el Salmo 135 con otros salmos, se revela una rica tradición de alabanza y adoración en la comunidad de fe. Cada salmo contribuye a una comprensión más profunda de quién es Dios y cómo se relaciona con su pueblo. Esta diversidad en la adoración nos anima a seguir buscando formas de glorificar a Dios en nuestra vida cotidiana. El Salmo 135 no solo se centra en la grandeza de Dios, sino que también hace hincapié en su acción a lo largo de la historia. Las referencias a las obras de Dios en la historia de Israel son fundamentales para comprender cómo Dios ha intervenido en la vida de su pueblo. Uno de los eventos más significativos mencionados es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este acto de salvación es un pilar en la narrativa bíblica y se convierte en un símbolo de la fidelidad y el amor de Dios. Al recordar la liberación de Egipto, el Salmo invita a los creyentes a reflexionar sobre sus propias experiencias de liberación y salvación. La historia de Israel es también nuestra historia, y al ver cómo Dios actuó en el pasado, podemos tener la confianza de que Él sigue actuando en nuestras vidas hoy. Esta conexión histórica nos ayuda a entender que el Dios que liberó a su pueblo en el pasado es el mismo que se preocupa por nosotros en el presente. Además, el Salmo 135 menciona otras intervenciones divinas que destacan la soberanía de Dios sobre las naciones. Al recordar cómo Dios derrotó a los enemigos de Israel y realizó maravillas en su favor, el Salmo nos anima a confiar en su poder en nuestras propias luchas y desafíos. Las obras de Dios en la historia no son solo relatos antiguos, sino que se convierten en fuentes de esperanza y fortaleza para los creyentes contemporáneos. Es importante señalar que la acción divina en la historia no se limita a eventos grandiosos. También se manifiesta en las pequeñas cosas de la vida diaria. A menudo, Dios actúa de maneras sutiles, guiando, protegiendo y proveyendo para su pueblo.
El Salmo 135 nos recuerda estar atentos a estas intervenciones y reconocer la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Finalmente, al explorar la acción divina en la historia, el Salmo 135 nos invita. El Salmo 135 destaca la relación especial que Dios tiene con el pueblo de Israel. Este vínculo va más allá de una simple elección, es un llamado a ser testigos del Señor en medio de las naciones. Israel fue llamado para reflejar la gloria de Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Esto implica que su vida, su historia y su cultura debían ser un testimonio vivo de la grandeza de Dios. Al ser elegidos, los israelitas no solo recibieron un privilegio, sino también una responsabilidad. Debían ser un pueblo que manifestara la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Cada acto de adoración, cada sacrificio y cada historia contada sobre la liberación de Egipto servían para recordar a las generaciones futuras su papel como portadores de la fe. De esta forma, el pueblo de Israel se convierte en un faro de esperanza y verdad para otros. La relación entre Dios e Israel también se refleja en las promesas que Dios hizo a su pueblo. Desde la tierra prometida hasta la protección en tiempos de adversidad, estas promesas refuerzan la idea de que Dios está activamente involucrado en la vida de su pueblo. Israel, como nación, es un reflejo de la fidelidad de Dios, que nunca abandona a quienes ha elegido. A lo largo de la historia, Israel ha enfrentado desafíos y sufrimientos. Sin embargo, el Salmo 135 recuerda que, a pesar de las dificultades, Dios ha estado presente. Esa presencia divina actúa como un recordatorio constante de que el pueblo no está solo. La historia de Israel es, en gran medida, la historia de un pueblo que ha aprendido a confiar en la protección y el cuidado de su Dios. Finalmente, el papel de Israel es también un llamado a la unidad. La adoración y la vida comunitaria son esenciales para que el pueblo sea testigo de la grandeza de Dios. Al unirse en adoración, los israelitas no solo glorifican a Dios, sino que también se fortalecen mutuamente en su misión de ser luz para las naciones. El Salmo 135 utiliza diversos nombres y títulos para referirse a Dios, lo que no solo enriquece el texto, sino que también revela aspectos profundos de su naturaleza. Estos nombres no son meras etiquetas, cada uno de ellos tiene un significado teológico que invita a la reflexión. Por ejemplo, el uso del término Señor, YHWH, enfatiza la relación personal y el pacto que Dios tiene con su pueblo. Además, el título Dios de Jacob resalta la fidelidad de Dios hacia sus promesas a lo largo de la historia. Al recordar a Jacob, el Salmo hace eco de la historia de un patriarca que luchó con Dios y fue transformado. Este título sugiere que Dios es un Dios que se involucra en la vida de las personas, que no es distante, sino que camina junto a su pueblo. El nombre Creador también aparece en el Salmo 135, recordando a los fieles que Dios es el origen de todo lo que existe. Esta característica divina establece la soberanía de Dios sobre la creación. Reconocer a Dios como Creador implica una invitación a la adoración, ya que todo lo que vemos y experimentamos es un reflejo de su grandeza. Los nombres y títulos en el Salmo también tienen implicaciones sobre la relación entre Dios y su pueblo. Al referirse a Dios como el Rey, se subraya su autoridad y poder. Esto no solo establece el carácter de Dios, sino que también ofrece consuelo a los fieles, recordándoles que su Dios es quien reina sobre todos los eventos de la historia. Finalmente, el uso de estos nombres y títulos invita a los creyentes a una conexión más profunda con Dios. Cada nombre revela una faceta diferente de su carácter y su relación con la humanidad. Así, al meditar sobre estos nombres, los israelitas, y nosotros hoy, pueden profundizar su comprensión y su adoración hacia el Dios que se revela de múltiples maneras. El Salmo 135 también refleja la profunda promesa de que Dios cuida de su pueblo y protege a los justos. Este concepto es fundamental en la teología del Antiguo Testamento, donde se establece una clara distinción entre el destino de los justos y el de los malvados. La idea de que Dios está atento a las necesidades de aquellos que le son fieles es un motivo de esperanza y aliento para el pueblo de Israel. El cuidado de Dios se manifiesta de diversas maneras. En momentos de crisis, cuando Israel enfrentaba enemigos o desastres, la promesa de protección se convertía en un refugio. Los israelitas podían confiar en que, aunque las circunstancias fueran difíciles, Dios estaba a su lado, guiándolos y sosteniéndolos. Esta confianza se traduce en un sentido de seguridad que va más allá de la comprensión humana. La figura del justo en el Salmo no es solo una referencia a la moralidad, sino que también implica un compromiso con Dios y su voluntad. Los justos son aquellos que buscan vivir de acuerdo a los preceptos divinos y que, por ende, pueden esperar el cuidado especial de Dios. Este cuidado no siempre se manifiesta de manera inmediata, pero el Salmo asegura que Dios nunca abandona a los que le son leales. Además, el Salmo resalta que el cuidado de Dios es no solo individual, sino también comunitario.
La protección divina se extiende a toda la comunidad de creyentes. Esto refuerza la idea de que el pueblo de Israel, como un cuerpo unido, puede experimentar la providencia de Dios de manera colectiva. La adoración y la unidad son esenciales para disfrutar de esta protección. Por último, la promesa de cuidado y protección de Dios no es solo para el pueblo de Israel en tiempos antiguos, sino que también se aplica a los creyentes de hoy. La fe en el cuidado divino puede ser un ancla en tiempos de incertidumbre. Los justos, al confiar en Dios, encuentran consuelo y fortaleza, sabiendo que su vida está en manos de quien cuida de ellos con amor y fidelidad. El Salmo 135 resalta la importancia de la adoración colectiva, un aspecto fundamental en la vida del pueblo de Israel. En tiempos antiguos, los israelitas se reunían para alabar a Dios, creando un sentido de comunidad y unidad. Esta práctica no solo fortalecía su fe individual, sino que también les recordaba que eran parte de algo más grande, el pueblo escogido de Dios. En la adoración colectiva, cada voz se unía en un solo canto, creando una armonía que reflejaba la grandeza del Señor. La adoración comunitaria también servía como un medio para transmitir la historia y las tradiciones de Israel. A través de himnos y cánticos, se recordaban las obras poderosas de Dios, como la liberación de Egipto y otros milagros. Estos relatos no solo educaban a la nueva generación, sino que también reforzaban la identidad del pueblo. Cada vez que se reunían para adorar, reavivaban su compromiso y su conexión con Dios, recordando que Él había estado siempre presente en su historia. Además, la adoración colectiva fomentaba un sentido de pertenencia. Los israelitas no eran solo adoradores individuales, sino que eran parte de una comunidad de fe. Esta unión les ofrecía apoyo y aliento en tiempos difíciles. Cuando uno de ellos enfrentaba desafíos, el resto del grupo se unía en oración y alabanza, creando un lazo que les fortalecía. La adoración juntos les recordaba que no estaban solos, sino que Dios estaba con ellos y con cada miembro de la comunidad. El Salmo 135 invita a todos a participar en esta adoración, enfatizando que cada uno tiene un papel que desempeñar. No se trata solo de los líderes o de aquellos con habilidades musicales, sino de toda la congregación. La voz de cada persona es valiosa, y cada uno puede contribuir a la glorificación de Dios. Así, la adoración colectiva se convierte en un reflejo del cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene su lugar y su función. Finalmente, la adoración comunitaria no es solo un ejercicio espiritual, sino también un testimonio ante el mundo. Cuando la comunidad se une para alabar a Dios, envía un mensaje poderoso sobre la fe y la esperanza. Este acto de adoración puede atraer a otros a conocer más sobre Dios. Al ver a un grupo unido en fe y adoración, muchos pueden sentir curiosidad y deseo de experimentar lo que ellos tienen. La adoración colectiva, entonces, no solo nutre a los creyentes, sino que también tiene el potencial de impactar a quienes los rodean. Los temas del Salmo 135 siguen siendo relevantes en la actualidad, especialmente en un mundo donde la adoración y la fe pueden ser desafiadas. La búsqueda de significado y propósito es algo que muchas personas enfrentan hoy en día. En este contexto, el Salmo nos recuerda que glorificar a Dios es fundamental para encontrar ese sentido. Adorar no es solo una acción, sino una actitud que puede transformar nuestra vida cotidiana. En medio de las luchas y las incertidumbres, la adoración se convierte en un refugio. Además, la crítica a los ídolos mencionada en el Salmo resuena profundamente en la sociedad contemporánea. Hoy en día, muchos pueden ser tentados a adorar ídolos modernos, como el éxito, el dinero o la fama. El Salmo 135 nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente valoramos y a quien estamos rindiendo homenaje en nuestras vidas. La adoración debe estar centrada en el Dios vivo, que tiene el poder de transformar y restaurar nuestras vidas, en lugar de en cosas que son efímeras y sin valor eterno. La adoración comunitaria también tiene un papel vital en un mundo cada vez más individualista. La conexión entre las personas es esencial para el bienestar emocional y espiritual. En este sentido, el Salmo nos invita a reunirnos y adorar juntos, recordando que no estamos solos en nuestra fe. Las reuniones de adoración, ya sea en iglesias, grupos pequeños o incluso en espacios públicos, ofrecen la oportunidad de compartir experiencias, orar unos por otros y crecer juntos en la fe. Estas interacciones pueden fortalecer la comunidad y ayudar a cada individuo a sentirse valorado y apoyado. Asimismo, el Salmo 135 nos invita a recordar las obras de Dios en nuestra vida y en la historia. Así como los israelitas celebraban las intervenciones divinas, nosotros también podemos reflexionar sobre cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. Compartir testimonios de fe y experiencias de la obra de Dios nos inspira y motiva a seguir adelante. La adoración no es solo un acto de reverencia, sino también una celebración de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas.
Finalmente, en la era digital, la adoración puede adoptar nuevas formas. Herramientas como las redes sociales y plataformas de transmisión han permitido que la adoración trascienda las barreras físicas. Aunque la tecnología no puede reemplazar la experiencia de adorar en persona, ofrece oportunidades para conectar y compartir la fe de maneras innovadoras. Esto muestra que la relevancia del Salmo 135 trasciende el tiempo y el lugar, adaptándose a las necesidades y contextos de cada generación, mientras seguimos buscando glorificar al Dios vivo en comunidad. Y así, al reflexionar sobre el Salmo 135, nos encontramos con la grandeza de nuestro Creador, quien merece toda nuestra alabanza. Este salmo nos recuerda que nuestra adoración no es solo un acto, sino una forma de vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes incorporar esta alabanza en tu día a día? Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un reflejo de la gloria de Dios. Al mirar a nuestro alrededor, en la belleza de la naturaleza o en las sonrisas de nuestros seres queridos, encontramos motivos para agradecer. ¿Qué te inspira a ti? ¿Qué milagros pequeños has visto hoy? Invitamos a que, en este momento, dediques unos segundos a conectar con Dios. Cierra tus ojos y agradece por todas las bendiciones que te rodean. Recuerda, la alabanza no solo transforma nuestro corazón, sino también nuestra perspectiva. Y antes de cerrar, piensa en alguien que necesite escuchar este mensaje. Comparte este vídeo y lleva la luz de la esperanza a otros. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros se convirtiera en un mensajero de amor? Juntos podemos hacer la diferencia. No olvides dejar tu comentario y contarnos cómo este salmo impactó tu vida.